Listo, entonces vamos a arrancar. Pues ustedes me habían pedido una capacitación sobre negociación en el entendido de que ya creo que este fin de semana tienen la simulación de la simulación. Es un poco raro, van a hacer la simulación de la simulación, por favor. Entonces vamos a hablar muy rápidamente de negociación internacional. Este es un tema, la negociación, o sea, la negociación más que hablarles de en qué consiste, para qué sirve, qué es, etcétera, etcétera, es más como un tema muy intuitivo. Realmente la negociación internacional tiene unas bases muy intuitivas y es muy interesante poderla tratar. Pero entonces empecemos por algo muy, muy, muy básico. ¿A qué se le llama negociación? Entonces, negociación o se llama negociación aquel proceso de concertación de unas opiniones y unas posiciones entre dos o más partes que buscan unos beneficios para ambos de tal manera que puedan construir o afianzar una relación. En este caso, ustedes van a tratar de concertar unas opiniones y unas posiciones con otros estudiantes universitarios que son delegados de otros países ante el modelo de simulación de Naciones Unidas del SECAR. ¿Qué es lo que vamos a buscar nosotros con esta negociación? Que las propuestas que ustedes hagan, esa propuesta que ustedes llevan sobre los diferentes temas de los que están, de los que se van a hablar, puedan salir ganadoras o puedan ser incluidas dentro de la resolución, dentro del documento final de resolución del modelo. Entonces, lo que tenemos que hacer con esa negociación es construir una relación con estos otros delegados, una relación basada en el diálogo, en las opiniones, en las posiciones, pero sobre todo en el respeto mutuo entre ellos y ustedes. Recuerden que ustedes están representando a unos países. En el caso de Laura y Leslie, ustedes están representando a China, que es una potencia económica. Entonces los chinos tienen un estilo mucho más pausado de hablar, mucho más tranquilo. Ellos van siempre eh, como ellos están, los orientales por tradición están muy llevados a escuchar, son muy dados a escuchar, en tanto que en el caso, por ejemplo, de Karen y de Lucía, que no está acá en este momento, ellos van a representar a España, y España tiene un estilo mucho más latino, mucho más desenfadado, mucho más relajado, pero de todas maneras nunca hay que perder eh, diplomacia y la rigurosidad que tienen estos procesos. Entonces, hay varios tipos de negociación. Es como para contarles un poquito y ya luego pasar a darles unos tips de negociación, que creo que es lo que más nos interesa en este momento. Hay negociación con confrontación, es decir, en las negociaciones con confrontación es donde se da un enfrentamiento y se quiere imponer una posición. Por ejemplo, una negociación entre los Estados Unidos y Rusia o los Estados Unidos y China siempre va a ser una negociación con confrontación, porque siempre va a haber un ganador y un perdedor. Porque nunca, en las negociaciones con confrontación hay un juego de suma cero, es decir, donde uno gana todo y el otro pierde todo. En la negociación subordinada es aquella que consiste en supeditar o en someter nuestros intereses a los de la otra parte. Podríamos decir que una relación de negociación entre Colombia y los Estados Unidos casi siempre es una relación, siempre son negociaciones subordinadas, porque siempre terminamos de una u otra manera nosotros como colombianos supeditando nuestros intereses nacionales a los intereses de Estados Unidos con el único fin de poder obtener una relación eh, beneficiosa, entre comillas, para ambos. Hay negociaciones mediante inacciones, que es aquel proceso en el que no se negocia, sino que se decide aplazar la negociación y que los acuerdos queden tal cual como estaban antes del proceso de negociación. Hay negociación colaborativa, que es la negociación que ustedes van a hacer durante el modelo, que es aquel proceso en donde las partes siempre buscan llegar a un acuerdo, es decir, siempre buscan confrontar sus posiciones, confrontar sus opiniones y ceder mutuamente para poder llegar a acuerdos. Entonces, donde en esta negociación siempre se van a ver beneficiadas todas las partes. Y de hecho, este es el objetivo primordial, pues, de los modelos de simulación, que nosotros entendamos como estudiantes universitarios o como participantes del modelo,
que no siempre tiene que ganar una de las dos partes y la otra perder, sino que por el contrario, ambas partes pueden ganar y ambas partes pueden obtener un beneficio de esa negociación. Entonces, ustedes tienen que enfocarse en hacer negociaciones colaborativas, es decir, donde ustedes presentan su punto de vista y también se interesan por los puntos de vista de los demás, de las demás partes en negociación y tratar de construir en base a las posiciones de todos un acuerdo final donde todos salgan ganadores, donde ninguna parte salga perdiendo. Y la negociación razonada, pues es la que busca una solución a cuestiones de fondos, decir temas como tratados de libre comercio, conflictos armados y demás, donde se busca la obtención de concesiones por parte de la otra parte, es decir, que la parte con la que nosotros estamos negociando de una u otra manera ceda a todas las pretensiones que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuáles son los principios a seguir para poder hacer una negociación internacional o para que llevemos a cabo una negociación internacional exitosa? Primero, hay que adoptar un enfoque de negociación colaborativa, es decir, un enfoque de ganador-ganador, donde le hagamos entender a la otra parte que apoyar nuestra posición no significa echar a perder la suya o no significa dejar de lado la suya, sino que así como nosotros apoyamos la posición de esa otra parte, ellos también apoyan la de nosotros y ambos salimos ganando. El objetivo es que debemos conocer y aplicar el concepto de margen de maniobra en función de cada país. ¿Cómo así el concepto de margen de maniobra? Hay países como China que tienen un margen de maniobra más amplio porque son potencias globales y de una u otra manera todos los estados estamos supeditados a las posiciones de China. En tanto que España pues no tiene un margen de maniobra tan amplio porque de una u otra manera España siempre va a negociar o siempre va a tratar de ir en línea con lo que negocien sus demás pares de la Unión Europea. Entonces, en el caso de Karen y Lucía, por ejemplo, la idea es que desde el primer momento ellas empiecen a identificar que otros países de la Unión Europea están sentados a la mesa, cuáles son sus propuestas y cómo podemos unirnos todos los países de la Unión Europea para negociar en bloque nuestra posición. Hay que comprender que no es lo mismo negociar a nivel nacional que negociar a nivel internacional. Negociar a nivel internacional incluye un uso de diplomacia y lenguaje mucho más fuerte que el que implica negociar a nivel nacional. A nivel nacional, ustedes se dan cuenta que generalmente siempre son los mismos grupos de poder los que terminan dominando la agenda política. Aquí no, aquí a nivel internacional, todos los estados tenemos la misma representatividad en la mesa de negociación. Hay que tener en cuenta cuáles son los elementos culturales del país con los que se negocia. ¿Por qué? Porque no podemos ir a imponerle a un chino algo, los otros países, nosotros como chinos, entonces lo que les decía, los chinos están muy dados a escuchar, a mirar atentamente a los ojos a la persona, a ser pausados, a hablar pausadamente. Si estamos negociando con un delegado de un país norte, de los Estados Unidos, por ejemplo, entonces ellos les gusta que las negociaciones vayan al grano. Es decir, con quienes nosotros queramos establecer como acuerdos, debemos tener presente cuáles son sus características culturales. ¿Qué les recomiendo yo en ese momento? Como la ronda de negociaciones viene después de la ronda de discursos, de discursos de posición, cuando ustedes estén escuchando los discursos de posición y estén tomando atenta nota, lo que yo les recomiendo es que en el momento del modelo ustedes tengan siempre a su lado una agenda o una hoja, algo que les permita como anotar lo más representativo de lo que digan los otros delegados para que ustedes en el momento del debate también puedan decir, bueno, yo estoy de acuerdo con la posición de fulano de tal, del delegado de tal país, por esto y por esto y por esto, o no estoy de acuerdo con y puedan sustentarlo de una manera más clara. Acuérdense que el objetivo acá es que sea nuestra propuesta una de las incluidas en el borrador de resolución final. Entonces, cuando ustedes van anotando, bueno, el delegado francés, entonces ustedes ahí mismo me van escribiendo, profe, yo quiero negociar, me van escribiendo por el grupo, profe, yo quiero negociar con el delegado de Francia, cómo debo por ejemplo, abordarlo? Y yo les voy dando los tips por ahí en tiempo real para que ustedes puedan también tener una mayor efectividad.
Deben saber planificar la negociación, entonces la negociación tiene unas etapas, entonces lo primero que debemos hacer en ese momento es acercarnos al delegado, establecer una primera relación con él, tratar de conocerlo y después no llegar enseguida y decirle, oiga, delegado, yo quiero que usted apoye mi posición, sino como tratar de ganarse la confianza de ese otro delegado y que seamos como amigos, entre comillas. Y pues conocer las técnicas que nos sirvan para hacer avanzar una negociación y cerrar un acuerdo. ¿Qué se debe tener en cuenta o cuáles son las claves para que una negociación sea eficaz? Es decir, cuáles son esas técnicas que nos van a llevar a cerrar todo acuerdo que queramos hacer. Primero, lo que tenemos que hacer es preparar la negociación, desarrollarla y concluirla. Entonces, ¿cómo preparamos la negociación? En este caso de modelos de Naciones Unidas, la negociación se prepara in situ, es decir, ustedes van escuchando, van tomando notas, van diciendo, bueno, este delegado coincide más o menos conmigo, vamos preparando el terreno, lo desarrollamos, en los modelos hay una ronda, hay un tiempo que es el tiempo del obvio de negociación, donde ustedes van a poder hablar entre todos los delegados, ustedes se van a poder acercar a ese delegado, decirle, delegado, me gustó mucho su propuesta, el gobierno de mi país estaría de acuerdo, ¿por qué no unimos fuerzas? No sé qué, como irle metiendo, ¿cómo se dice? Como parla al asunto. Hay que tener un intercambio múltiple, es decir, ustedes deben hablar con todo, deben tratar de hablar o de abordar a todos los delegados presentes en su mesa, que todos los delegados presentes en su mesa los conozcan, las escuchen y sepan cuáles son sus posiciones también en este caso. Recuerden que esto es un modelo de Naciones Unidas y el sistema internacional tiene una condición y es que el sistema es interdependiente, es decir, todos de una u otra manera dependemos de todos. Entonces, no solamente China, por ser potencia mundial, puede hacer las cosas solo, sino que también va a tener que contar con la ayuda de otros estados. Predispónganse, siempre lleguen, piensen que ustedes van a lograr lo que quieren. ¿Qué es lo que quieren? Que su posición sea tenida en cuenta en el documento final y sean creativas. Entonces, por eso es muy importante que ustedes anoten todo lo más importante, lo que más les llame la atención del discurso de cada delegado, sobre todo de las propuestas de cada delegado, para poder abordarlo de una manera creativa. Entonces, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Resulta que en el tema de la delegación de Leslie, que es el medio ambiente, que son tecnologías salud, tecnologías limpias, entonces el delegado no sé, de Colombia, por ejemplo, propuso que a través de la economía naranja se pueda eh, defender el medio ambiente. Entonces, Leslie va y lo aborda y le dice, bueno, delegado, ¿cómo podríamos hacer mediante la economía naranja, es decir, mediante la cultura, mediante el arte, la protección del medio ambiente, teniendo en cuenta que China es un país muy... con una herencia y una riqueza cultural muy importantes, etcétera, etcétera. O sea, no solamente es como ir a decirle al negociador, oiga, yo quiero que usted adopte mi posición, sino decirle, oiga, negociador, seamos amigos, logremos algunos acuerdos de cooperación internacional. Entonces, cuando ya ustedes como que le hayan hablado al delegado, le hayan endulzado el oído, tenemos que cerrar el acuerdo. Cerrar el acuerdo tiene algunas estrategias. La primera es que tenemos que tener argumentos fuertes, es decir, por eso debemos, nuevamente repito, anotar todo lo que nos parezca más interesante y más llamativo de lo que digan esos delegados para poder confrontarlos con argumentos. Pero si también nosotros tenemos que ceder en nuestras posiciones para que otros nos apoyen, también podemos ceder. Antes de llegar al acuerdo, revisar, bueno, acordamos esto, como anotarlo todo, traten de anotarlo todo. Y pues tener siempre diferentes alternativas. Bueno, si el delegado de China no me apoyó, si el delegado de España no me apoyó, entonces, bueno, me apoya el delegado de Colombia. Como que no casarse con que solamente voy a ir a hablar con los delegados de aquellos países que sean más afines al mío, sino hablar también con aquellos delegados de países con los que tradicionalmente yo no tenga una relación muy fructífera. En el momento en que ustedes, después de que ustedes hagan sus discursos de posición, y para eso está el grupo de WhatsApp que tenemos con nosotros, porque yo voy a estar yo voy a estar como presente en la sala, pero no voy a poder, como observadora, pero no voy a poder intervenir en ningún momento en el modelo. Entonces ustedes me van a ir escribiendo en el grupo, profe, tal cosa, profe, se dijo tal cosa, ¿qué podemos contrarrestar a esto? Yo inmediatamente les voy a estar respondiendo. Entonces, siempre traten de tener el celular al lado,
obviamente en silencio para que cuando tengan sus micrófonos abiertos pues no se oiga el celular, pero siempre tratar de escribirme como para yo irles dando los tips que necesitan eh, para cerrar la negociación. Entonces, esos son como los tips, la negociación internacional, chicas, es un tema supremamente intuitivo, es un tema en el que lo más importante es que ustedes sepan convencer a la otra parte con argumentos sólidos, con argumentos fuertes, de la importancia que tiene su posición particular respecto de la solución del problema. Entonces, en nuestro caso, bueno, la solución es que creemos un fondo para cooperar al desarrollo y que todos los países puedan obtener recursos de ese fondo para tratar las enfermedades contagiosas, las enfermedades contagiosas transmisibles o no transmisibles. ¿Cómo lo vamos a argumentar? Bueno, es que esto es importante por estas y estas razones y por eso es muy importante, son muy importantes los papeles de posición, porque los papeles de posición son toda esa investigación que ustedes han hecho y que los van a soportar en la negociación. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que no entiendan, algo más que quieran que especifique, que clarifique, para que podamos tener como una eh, claridad toda sobre el tema. Profe, yo Dime, tengo Laura. una pregunta. Lo que pasa es que en estos días me escribieron a WhatsApp otra delegación. Entonces me escribió diciendo pues que quería hacer una alianza. Pero entonces, pues no sé, yo quería como pedirte asesoría o algo así. Me Ok, dijo que ¿y era de qué Perú, delegación te escribió? de Perú, profe. Perú. ¿Y qué propuestas tiene la delegación de Perú? Pues yo le dije, pues cuéntame de qué se trataría. Entonces me dijo, pues viendo las relaciones comerciales que los países entablan y el apoyo brindado por China, me gustaría saber cuáles serían los argumentos o posturas que defenderá y de ser acordes a los propios establecer unión. Bueno, entonces esa es la primera forma también de empezar a hacer lobby. Se nota que los delegados de Perú tienen experiencia o ya han participado de pronto en Sí. otros modelos porque eso se suele hacer. Entonces, ¿qué es lo que pueden? Por lo menos Lucía y Laura también pueden ir haciendo lo mismo si hay otros países de la Unión Europea en sus comisiones, empezar como a abordarlos. Por supuesto, Laura, tú les puedes decir, bueno, nosotros desde China vamos a defender estas posiciones. ¿Qué posiciones está defendiendo Perú y cómo proponen ustedes hacer la alianza? Y empezar a llegar a acuerdos, cosa que el día del modelo, por supuesto, China y Perú ya sean un bloque y junto con otros países ya sean un bloque donde tengan la misma propuesta. ¿Qué posición vas a defender tú? Pues, ¿cómo así exactamente qué posición O sea, defender? qué propuesta tienes para la solución de la problemática? Uy, profe, pues yo tengo varias propuestas, pues principalmente lo de la cooperación, todo Sí, eso. Y yo creo que es más que todo como formar alianzas para el mercado, entonces sería lo de la franja de la ruta, creo que es como la principal propuesta de China. Y sí. también lo de la alianza, ellos están muy de acuerdo con la cooperación sur-sur, entonces es como ese apoyo a los países en desarrollo para otorgarles más periodos de tiempo para lo de las deudas. Perfecto, entonces sí te queda súper bien hacer una alianza con Perú, porque me imagino, supongo yo, que la delegación de Perú va a defender no solamente la cooperación sur-sur, sino todo el tema de la integración económica con el lejano oriente, ya que eh, Perú tiene costa en el lejano oriente y creo que Perú es miembro de la APEC, del Foro Asia-Pacífico. Entonces Perú tiene relaciones muy fluidas y además Perú tiene una gran herencia oriental por toda esa parte, por todo eso de la migración de japoneses que en su momento llegaron al territorio del Perú. Entonces, lo que puedes hacer es escribirles y decirles, miren, las posiciones que la delegación de China va a defender son estas y estas y estas, o las propuestas que la delegación china tiene son estas y estas y estas. Me gustaría escuchar o me gustaría saber cuáles son sus propuestas y cómo podemos hacer una alianza entre los dos países para llegar unidos a la sesión del modelo. Ah, ok, listo. Profe, y referente a eso, o sea, es que yo, por lo menos, bueno, yo ya envié todos mis documentos y eso, pero yo sinceramente siento que hicieron muy pocas como correcciones, especialmente al papel de posición. Entonces era para saber si de pronto yo te lo podía enviar para que lo revisaras.
Por supuesto, envíamelo al correo y yo lo reviso, claro que sí. Ah, ok, listo. Gracias, profe. Lucía, ¿tú cómo vas? ¿Ya enviaste los documentos? ¿Tienes preguntas? ¿Tienes alguna duda? Sí, profe, pero me pasó igual que Sofía. O sea, yo entregué el documento antes de, pues, de la hora y eso, y me respondieron ese mismo día en la noche. Solamente me dijeron, muy buen trabajo, se encuentra aprobado el papel de posición. Ya, eso fue todo. Y yo, bueno. Bueno, por lo menos ya está aprobado, eso es un paso adelante. Y profe, otra pregunta. Digamos, yo, pues en toda la investigación, vi que uno de los, bueno, los principales factores de riesgo para lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles es el tabaco. Y pues, o sea, ya todas esas campañas que han hecho de concientización, de etiquetado, de control, pues, o sea, si bien sí han reducido, pero no han funcionado. Y pues yo estaba pensando, ¿qué tan viable es en serio poner buenos impuestos, o sea, impuestos que sí como que restrinjan el comercio del tabaco, o sea, sí sería una buena opción porque yo sé que esa es una industria bastante complicada y siempre como que intenta irse por otros lados y evadir ese tipo de cosas. Sí, bueno, eso tendríamos que revisarlo como más a fondo, pero igual acuérdate también siempre que España, además de tener su propia posición, siempre va a ir muy de la mano con la posición de la Unión Europea en su conjunto. Entonces, de pronto sería como revisar un poquito qué más dice la Unión Europea respecto a esos temas, aunque realmente la Unión Europea no es que tenga una política sanitaria tan fuerte, que eso es una de las críticas que se le están haciendo, de hecho, a la Unión en este momento. Sí, sí, profe, esa era mi única duda. Y pues ya, yo creo que ya mi alianza sería pues obviamente la Unión Europea y con los países que coopera España actualmente en América cuestión Latina. coopera demasiado con América Latina, entonces ya creo que Exactamente, tengo. con América Latina y el Caribe. Pero sí, entonces de todas maneras envíenme los documentos de posición y yo les echo una revisadita, bueno, no sé, de pronto mañana o pasado mañana y les cuento también mi apreciación. Karen, ¿tú cómo vas? ¿Qué te han dicho de tus documentos, etcétera, etcétera? Ahora, profe, es que no puede activar el micrófono. No te preocupes. Bien, yo en el papel de posición me pasó exactamente lo mismo que Lucía y Laura. A mí me escribieron como excelente papel de posición delegada y fue como bueno, pero pues Ok. no, sí. Y en el discurso de comisión también lo mismo. Hicieron los ajustes de acuerdo a los comentarios que la profesora Paula y yo les hicimos. Esos fueron los que enviaron. Sí, Profe, señora. nosotros le cambiamos un poquito la introducción al de nosotros porque no nos gustaba. Bueno, listo. La idea es que cuando tienen ustedes las simulaciones, este fin de semana, ¿cierto? Este Pero viernes y ya este la sábado. tienen este fin de semana, yo la tengo el sábado antes del modelo, el 26 creo. Ok, tú la tienes la otra semana. Y ustedes los del ECOSOC sí la tienen esta semana. Sí, este viernes, profe. Bueno, súper. Leslie, ¿tú cómo vas? ¿Te han dicho algo de los documentos? No, profe, no me han dicho nada. Nada, por lo que yo lo mandé ayer, pues cuando te escribí, Bueno, entonces como... tratar como de estar pendientes de eso, de que te respondan, que te digan algo, si hay que hacerle algún cambio. Entonces me envían los documentos, los papeles de posición, yo los reviso, también les hago algunos comentarios, algunas claridades. Les iba a preguntar, ¿ustedes cómo tienen pensado ir vestidas al modelo? ¿Cómo tienen pensado vestirse ese día? Eso también es muy importante. ¿El modelo de ahorita, profe, el de este fin de semana o el... No, el modelo, la simulación no, la simulación digamos que no me afecta mucho. Pues yo sinceramente planeaba ir como un poco elegante, pues no elegante, sino bueno, de botoncitos. Tienen que ir formales, preferiblemente con blusa. No sé si las pongan a ponerse de pie, que no creo, pero pues traten de ir muy formales. No se vayan a poner jean, no sé, si se van a maquillar, no se vayan a sobre maquillar, sino muy sobrias. Traten de ir con el cabello recogido, o sea, traten de cogerse una coleta alta, tener el cabello recogido si tienen el cabello largo. Eh, y ir con un maquillaje muy sobrio. De todas maneras,
yo pues voy a estar ahí muy pendiente de todo eso, voy a estar en las salas como observadora, pero ya me dijeron, profesora, no puede hablar con sus estudiantes, solamente puede mirarlos, entonces por eso también tenemos el grupo de WhatsApp. Bueno, Jonathan ya sabe que tiene que ir de saco y corbata. Entonces, envíenme los papeles de posición, porfa. Yo los reviso, les cuento también mis apreciaciones, a pesar de que ya se los hayan aprobado, pues se les pueden hacer mejoras para que tengan muchos más argumentos a la hora de defenderse. Me los envían porfa al correo y yo de ahí los descargo, les hago mis comentarios y se los reenvío también a vuelta de correo con comentarios. No sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda. Yo es Profe, que sí. voy corriendo para otra reunión, entonces, Otra pero todavía rapidita. tengo tiempito. Dime. Pasa que yo les pregunté a ellos sobre como la extensión del papel de posición y me dijeron que, o sea, como que máximo 4 páginas, sin embargo yo me pasé, no importa. Es que Yo no se creo me que sí, pareció, me yo pareció creo muy que si ya te lo aprobaron, no importa. Profe, a mí también se me fueron harticas hojas. Yo creo que si ya te lo aprobaron, no importa, pero entonces cuando me lo envíes, tratamos como de mirar si lo podemos resumir. Igual eso siempre se le puede, eso tiene que tener un tipo de letra específico, ¿cierto? creo, pues ellos no dieron como esas especificaciones, pero pues la más común es Times New Roman o Sí, Arial. la más común está en New Roman 12, pero entonces en vez de ponerlo a espacio y medio, lo podemos poner a un solo, a espacio sencillo para ver si se reduce la extensión. Pero eso no me preocupa si ya se los aprobaron. Eso Ah, bueno, pues no es preocupante. De todas maneras, ese día traten de tener todos esos papeles al lado suyo impresos, para que no tengan que estar cambiando de ventana en el computador ni nada de eso. Eh, revisar ese día el día antes preferiblemente, sus cámaras, sus micrófonos, que se oiga bien. Si quieren, el modelo empieza el lunes en la tarde. Si quieren el lunes en la mañana, muy rapidito, hacemos una prueba, o el domingo hacemos una prueba de Zoom con micrófono, con audio, con cámara, para que todo esté bien. ¿Les parece? sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sería súper chévere para que lleguemos eh, con toda al modelo. Bueno, pues chicas, yo creo que eso era todo. Yo les voy a enviar de todas maneras la presentación que acabo de hacer para que tengan ahí como los tips, las diapositivas, y acuérdense siempre que necesiten algo, me escriben al grupo y yo les respondo enseguida. ¿Listo? Sí, profe. Profe, Bueno, profe. es que yo seguía hablando con el delegado de Perú ¿Y y qué pues cuenta? me ha dicho varias cosas, sino que la verdad me siento bastante nueva en esto. A ver, Eh, dale. Me dijo, pues yo le escribí más o menos las propuestas que te acabo de contar, lo de la cooperación Sí. sur, ajá. Y entonces me dijo, pues además de un modelo sur-sur, compartimos el proyecto de Alianza Pacífico. Y sí, en el caso de China-Perú, ya ya se ve, ustedes han sido grandes beneficiados de nuestra carne y cobre y nosotros de su dinero. Ahora, de efectuarse es importante revisar cómo defenderemos el principal punto débil de la inversión extranjera china en Latinoamérica. No es un secreto que en los países donde China ha ganado terreno a Estados Unidos se han incrementado las tasas de corrupción y él me escribió literal así, y el gringo no dudará en atacar en eso. Y Me tiene dijo, razón. sí, y me dijo, aparte, ¿qué? Digo, América Latina es el principal cliente y vendedor de China. Y América está creciendo en infraestructura e industria que es de la propiedad china. Y me escribió así, y los chinos comen la carne y los granos latinos, no son especulaciones de lo que se trata. Y ahí, eso es lo que me ha escrito. Bueno, entonces, cómo se puede defender esa cooperación? Esa cooperación se puede defender desde el rol de China como país. Acuérdate que China no se considera un país desarrollado como tal, sino China también se considera un país Siempre. emergente. Ajá, sí. China también se considera un país emergente. Entonces, podemos validarlo desde la unión de la cooperación sur-sur como aquella unión de países en vía de desarrollo para compartir buenas prácticas en materia económica, en materia técnica, no sé qué.
teniendo en cuenta que China tiene una economía pujante, una economía de más de 1.200 millones de habitantes que necesita suplirse de todos los bienes primarios que ofrece América Latina. A nivel político, entonces, eso a nivel económico. A nivel político, pues eso de la corrupción es muy cierto, pero lo podemos defender muy sencillo y es especificando que el gobierno chino no hace intromisiones en los modelos políticos de América Latina y que China respeta la autodeterminación de los pueblos. Es decir, el hecho de que China invierta en nuestros países no quiere decir que nuestros países se volvieron corruptos entonces porque China está invirtiendo en nosotros. Entonces podemos decir que China respeta el principio de autodeterminación de los pueblos. Lo que tenemos que, la posición conjunta que podríamos defender o que yo te propongo en este momento que se podría como empezar a trabajar sería más o menos decir, bueno, la creación de un sistema de cooperación sur-sur basado en cooperación financiera, cooperación técnica, cooperación tecnológica, que permita a los estados superar mediante la aplicación de las buenas prácticas de sus países pares los efectos del COVID-19 en la economía, en las economías, mediante procesos y proyectos de industrialización, procesos y proyectos que fomenten el emprendimiento, que fomenten el acceso a nuevas tecnologías, más o menos como eso. Esa podría ser una, para salirnos un poco del libreto del tema 100% político. Entonces metámonos con esa cooperación sur-sur enfocada en cooperación técnica, cooperación tecnológica y cooperación financiera, y haciendo énfasis en que China quiere quiere abrirle a América Latina las puertas del lejano oriente y que Perú es un aliado incondicional para eso. De hecho, Colombia está tratando de usar a Perú y a Chile para ingresar en la APEC, en el Foro Asia-Pacífico. Entonces, más o menos por ahí lo podrías meter. Ok, listo. Pues pues seguiré conversando pues con esa persona para defender esas alianzas, porque pues sí son útiles, ¿cierto? Son muy útiles, de hecho, que China no tiene que tratar tanto de buscar alianzas con las grandes potencias, porque las grandes potencias de todas maneras no miran con muy buenos ojos a China, pero sí con los países emergentes, con los países de América Latina sobre todo, y de África, que tienen en donde China tiene una gran influencia en todos estos niveles de cooperación internacional para el desarrollo. Pero de todas maneras, lo que te vaya diciendo y si no tienes alguna claridad, me vas contando y ahí lo vamos, ahí le vamos endulzando al oído al delegado de Perú, no te preocupes. Listo, profe. Yo ya te compartí el papel de posición. Perfecto, listo, súper, ya. Muchas Ya gracias. más tarde lo reviso. Entonces, así quedamos, mis queridas, nos vemos, pues nos estamos viendo, nos estamos hablando en el grupo, cualquier cosa me van contando que yo estoy súper pendiente de ustedes, ¿listo? Listo, profe, en serio, muchas gracias. No, ustedes. Gracias, hasta luego. Chao, Chao, se profe. cuidan.